Hola, soy Mateo. Hoy les voy a contar cómo intentaron destruir a una de las personas más valientes que he conocido. La humillaron por ser mujer, por ser joven y por venir de un pueblo, queriendo romperle el alma en un mundo de hombres rudos que se creen dueños de la tradición. La arrinconaron, la sabotearon y se rieron de su sueño, sin saber que estaban provocando a una auténtica fiera. ¿Ustedes conocen a alguien que haya pasado por algo así? Antes de contarles cómo la acorralaron en aquel mercado, comenten de qué ciudad están viendo esto y suscríbanse al canal. Créanme, no querrán perderse lo que pasa cuando la presa se convierte en cazadora. Todo empezó cuando Itzel, con apenas 20 años, consiguió un puesto de aprendiz en El Jabalí de Oro, la carnicería más prestigiosa del mercado. Para ella era un sueño, la oportunidad de honrar el oficio de su abuelo. Pero desde que puso un pie allí, el aire se volvió denso, pesado. Las miradas de don Genaro, el dueño, y de sus hijos, Leo y Marco, eran como cuchillos. No hubo bienvenida, solo un silencio que gritaba que ella no pertenecía, que su presencia, frágil y femenina, era una ofensa para ese santuario de la carne y la sangre. Su trabajo no era aprender el arte del corte, sino humillarse. La mandaban a las peores tareas: limpiar los desagües llenos de sangre y grasa, acarrear pesadas canales de res que apenas podía mover, y, lo peor de todo, afilar los cuchillos de los demás. Leo y Marco la apodaron la princesita, y cada vez que pasaban junto a ella, soltaban una risa burlona. No era una agresión directa, era algo peor. Un goteo constante de desprecio que buscaba erosionar su dignidad día tras día, gota a gota, hasta no dejar nada. Itzel aguantaba en silencio. Nadie la veía llorar ni quejarse. Por fuera, era una estatua de obediencia, pero por dentro, la rabia crecía como una brasa. Ella venía de una familia que veneraba ese oficio. Su abuelo le enseñó que cada corte era un acto de respeto. Ver cómo esos patanes maltrataban la carne y, de paso, la usaban para herirla, le revolvía las entrañas. Apretaba la mandíbula, observaba cada movimiento, cada gesto de desdén, y lo guardaba todo. Estaba aprendiendo, sí, pero no lo que ellos esperaban. Estaba aprendiendo a odiar con precisión. La hostilidad se convirtió pronto en sabotaje. Una mañana, le asignaron despiezar una pieza delicada para un cliente importante. Al tomar su cuchillo, notó que el filo estaba mellado, arruinado a propósito. Leo la miraba desde lejos con una sonrisa torcida. Tuvo que trabajar el triple, con una herramienta inútil, sintiendo la vergüenza y la frustración quemándole la cara mientras el tiempo corría. Don Genaro solo la regañó por su lentitud, sin preguntar nada. Para ellos cualquier fallo suyo era la prueba que necesitaban. Una mujer no servía para ese trabajo. Era su palabra contra la de ellos. En medio de ese infierno, había un único punto de silencio. Al lado de El Jabalí de Oro, trabajaba, el mudo, un viejo carnicero que perdió la voz en un accidente hacía años. Él nunca se burlaba. Solo observaba. A veces, cuando nadie miraba, le dejaba un trapo limpio sobre su mesa, o le hacía un gesto casi imperceptible con la cabeza cuando ella lograba un corte limpio a pesar de todo. No era amistad, ni siquiera apoyo, era algo más simple y poderoso, era el reconocimiento de que alguien, al menos, la estaba viendo de verdad. La soledad en ese mercado era un monstruo con 1000 ojos. Itzel no solo era invisible para don Genaro y sus hijos, lo era para todos. Los demás carniceros, hombres que habían conocido a su abuelo en viejos congresos del gremio, ahora la miraban con indiferencia, o, peor aún, con lástima. Nadie se atrevía a dirigirle la palabra. Sabían que cualquier gesto de amabilidad hacia ella sería visto como una traición a los dueños del Jabalí de Oro. Así que Itzel comía sola, en un rincón oscuro detrás de los contenedores, escuchando los cuchicheos, y sintiendo las miradas de reojo. Un día, Leo estaba despiezando una pierna de cordero con torpeza, a punto de arruinar un corte caro. Itzel, viéndolo desde su esquina, cometió el error de intentar ayudar. Con voz apenas audible, sugirió un ángulo de corte distinto, uno que su abuelo le había enseñado para separar el músculo sin desgarrarlo. Leo se detuvo, la miró con furia y gritó para que todos lo oyeran. «¿Y tú qué sabes, princesita?
¿Acaso tu abuelito te enseñó a cortar carne o a bordar servilletas? El mercado entero pareció reírse. Itzel se quedó helada, sintiendo la humillación como un hierro al rojo vivo en la cara. Esa noche, en la soledad de su minúsculo apartamento, la coraza de Itzel se agrietó por primera vez. Se miró las mismas manos que su abuelo decía que tenían el don. Ahora le parecían débiles, inútiles. Las dudas la asaltaron como una plaga. ¿Y si tenían razón? ¿Y si ella no era más que una niña tonta de pueblo jugando a ser algo que no era? El sueño de honrar a su familia se estaba convirtiendo en una pesadilla que la devoraba por dentro, haciéndola cuestionar cada lección, cada palabra de aliento que había recibido en su vida. La crueldad de los hermanos escaló a un nuevo nivel. No contentos con el sabotaje y la burla, Marco empezó a esparcir un rumor venenoso. Susurró a los otros comerciantes que Itzel no había conseguido el puesto por mérito, sino porque le hacía favores a alguien importante. La hostilidad se transformó en algo más sucio. Las miradas ya no eran solo de desprecio, sino de juicio lascivo. Hombres que antes la ignoraban, ahora la miraban con una sonrisa torcida, como si fuera mercancía de otro tipo. La despojaron de su habilidad y ahora intentaban robarle su honra. Desesperada, Itzel reunió el poco valor que le quedaba y decidió hablar con don Genaro. Lo esperó al final de la jornada, cuando el mercado se vaciaba. Con la voz temblorosa, le dijo que solo quería una oportunidad real, que le permitiera demostrar lo que valía. Don Genaro ni siquiera la miró. Siguió limpiando su cuchillo maestro y respondió con una frialdad que helaba la sangre. La única oportunidad que tienes es la de no estorbar. Agradece que tienes un trabajo y cállate la boca. Esa frase fue un portazo en el alma. La última brizna de esperanza se extinguió. El desgaste era evidente. Itzel adelgazó, sus pómulos se afilaron, y unas ojeras permanentes se instalaron bajo sus ojos. Parecía una sombra de sí misma. Pero en su mirada algo había cambiado. El miedo y la tristeza estaban siendo reemplazados por una dureza fría, una calma peligrosa. El dolor constante, la injusticia diaria, no la estaban rompiendo, la estaban forjando. Cada insulto, cada sabotaje, era como un golpe de martillo sobre el acero de su voluntad. La estaban vaciando de lágrimas, pero la estaban llenando de una rabia helada y precisa. El fuego se estaba convirtiendo en hielo. Fue entonces cuando empezó su rebelión silenciosa. Se levantaba 2 horas antes del amanecer, y se colaba en el mercado desierto. Con los trozos de carne que los demás desechaban, practicaba a la luz de una única bombilla. Sus manos, que habían dudado, ahora se movían con una certeza letal. Repasaba los cortes de su abuelo, una y otra vez, hasta que el movimiento era puro instinto. El mudo, que también llegaba temprano, la observaba desde su puesto. Una mañana, sin cruzar una palabra, encontró un trozo de lomo, pequeño pero perfecto, sobre su tabla de trabajo. Fue un pacto silencioso. Alguien veía su lucha. La noticia de la competición anual del gremio cayó en el mercado como una bomba. Era el evento del año, donde se forjaban las leyendas. El aire se llenó de una tensión casi eléctrica, de cuchillos afilándose con más rabia, de miradas desafiantes entre los puestos. Para Leo y Marco era la oportunidad de demostrar que eran dignos herederos de el jabalí de oro. Kalitzel era un recordatorio cruel de lo lejos que estaba de todo. Escuchaba los planes, las apuestas, los alardes, y se sentía como un fantasma atrapado detrás de un cristal, viendo un mundo al que nunca la dejarían entrar. El cambio en Itzel, esa calma helada que había adquirido, no pasó desapercibido para los hermanos. Su silencio ya no parecía sumisión, sino un desafío. Empezaron a acosarla con más saña, como si necesitaran romper esa nueva fortaleza. Una tarde, Marco accidentalmente volcó un cubo de vísceras sobre el suelo que ella acababa de limpiar. Mientras la veía arrodillarse para recoger el desastre, le susurró al oído: «A esto es a lo único que aspiras, princesita, a limpiar la mierda de los hombres». No era solo una humillación, era una sentencia, un intento de recordarle su lugar. Harta del acoso, Itzel se quejó a don Genaro, mostrándole un corte que Marco había arruinado a propósito en una pieza que ella preparaba. Fue un error fatal.
Don Genaro, sin siquiera mirar la evidencia, la cogió del brazo, y la llevó frente a todos. «Esta niña», dijo con voz de trueno, «cree que puede venir aquí a cuestionar a mis hijos». Desde ese día, le prohibió tocar cualquier pieza de carne destinada a la venta. Su trabajo se redujo a limpiar, afilar cuchillos y deshuesar los restos para el caldo. La habían castrado profesionalmente, matando su aprendizaje a la vista de todos. Justo cuando creía que no podía caer más bajo, recibió una llamada de su pueblo. Su padre había sufrido un accidente en el campo y no podía trabajar. Las deudas que la habían empujado a la ciudad, ahora amenazaban con ahogar a su familia por completo. El sueldo miserable de «El jabalí de oro» era lo único que se interponía entre ellos y la ruina total. De repente, aguantar la humillación ya no era una cuestión de orgullo o de sueños. Se había convertido en una necesidad cruda y desesperada. Irse no era una opción. Estaba atrapada, sin escapatoria. La desesperación la empujó a ser más audaz en sus prácticas secretas. Ya no usaba solo los desechos. A veces, con el corazón en un puño, tomaba una pequeña pieza que sabía que no se echaría en falta, pagándola de su propio bolsillo sin que nadie lo supiera. Una madrugada, Leo y Marco, que llevaban días sospechando de sus idas y venidas, la siguieron. La encontraron en el rincón más oscuro del mercado, iluminada por una sola bombilla, moviéndose con una precisión que los dejó mudos. En sus manos no estaban sus cuchillos mellados, sino el legendario juego de «el mudo, el pai». La escena que siguió fue de una crueldad que todavía me revuelve el estómago. Leo, ciego de rabia y envidia, se abalanzó sobre ella. No le pegó, hizo algo peor. Le arrebató la pieza de carne, un corte perfecto, y la arrojó al suelo sucio y mojado. «Esto es lo que vale tu trabajo, basura», gritó, para que los pocos madrugadores que llegaban lo oyeran. Marco pateó el estuche de los cuchillos de «el mudo», esparciéndolos por el suelo. La empujaron contra la pared, y se rieron mientras ella miraba su esfuerzo pisoteado, su dignidad hecha pedazos. Don Genaro llegó atraído por los gritos. Vio la escena, sus hijos triunfantes, Itzel en el suelo, la carne arruinada y los cuchillos de «el mudo» esparcidos. Por un instante, una fracción de segundo, Itzel creyó que vería la injusticia. Pero don Genaro solo vio una amenaza a su autoridad. Se acercó a ella, la señaló con el dedo y pronunció la sentencia final. «Quedas fuera de la competición. Estás aquí para obedecer, no para tener ambiciones». No la despidió. La condenó a ser una espectadora de su propia ejecución, a ver cómo le robaban su única oportunidad. Aquella mañana, el mercado se convirtió en un tribunal, y ella era la única condenada. Después de la sentencia de don Genaro, un silencio pesado cayó sobre todos, seguido de miradas que eran una mezcla de lástima y alivio. Alivio por no ser ella. Itzel se quedó allí, de pie, sintiendo cómo cada par de ojos la desnudaba, la juzgaba y la descartaba. Ya no era una amenaza, ni siquiera una molestia. Era un fantasma, una lección viviente de lo que pasaba cuando alguien de abajo se atrevía a soñar. Volvió a su puesto de limpieza sin que nadie le dijera nada. El ruido de su propia respiración era un estruendo en su cabeza. Durante los días siguientes, la idea de huir fue una tentación constante. Coger el primer autobús de vuelta a Hidalgo, admitir la derrota y esconderse en la familiaridad de su pueblo. ¿Qué más podían quitarle? Ya habían destrozado su sueño y pisoteado su nombre. Pero entonces, la imagen del rostro preocupado de su padre aparecía en su mente. Las deudas no esperaban. Su sueldo, por miserable que fuera, era la única barrera contra el desastre. Quedarse era un infierno diario, pero irse era abandonar a los suyos a su suerte. Era una jaula hecha de amor y desesperación, y los barrotes quemaban. Una noche, mientras limpiaba las manchas de sangre del suelo, una imagen la asaltó con una fuerza inesperada. La de su abuelo, con las manos cubiertas de harina de hueso, diciéndole: «El acero no siente, mija, el que siente es el corazón». Un buen carnicero no solo corta carne, corta el miedo. La frase resonó en el silencio del mercado vacío. De repente, la humillación, el desprecio, el sabotaje, todo se reconfiguró. No la estaban atacando a ella, estaban insultando el legado de su abuelo, la dignidad de su oficio.
Y eso, se dio cuenta, era algo que no podía permitir. Fue como si, el mudo, hubiera escuchado sus pensamientos. Esa misma madrugada, mientras ella miraba la tabla de corte vacía, sintiendo esa nueva llama de rabia, él se acercó. No hizo ningún sonido, como siempre. Simplemente colocó sobre la mesa un estuche de cuero oscuro, gastado por décadas de uso. Lo empujó suavemente hacia ella. Itzel lo miró, confundida, y luego abrió las hebillas. Dentro, sobre un lecho de terciopelo rojo, descansaba un juego de cuchillos que parecían extensiones de una mano divina. Eran una leyenda. Él asintió una sola vez, una orden silenciosa. Lucha. Al tocar el mango de acero frío y perfectamente equilibrado del primer cuchillo, algo hizo clic dentro de Itzel. Era como si el espíritu del viejo maestro pasara a través del metal hasta su mano. El temblor desapareció, reemplazado por una certeza helada. Ya no practicaba para demostrarles nada a ellos. Ya no entrenaba para la competición de la que había sido expulsada. Entrenaba para honrar la confianza de aquel hombre mudo, para vengar la memoria de su abuelo y para reclamar la única cosa que le quedaba, su propio arte. Cada corte en los desechos era un acto de rebeldía, una declaración de guerra silenciosa. Las madrugadas se convirtieron en su santuario y en su campo de batalla. Mientras el mercado dormía, Itzel despiezaba con una furia contenida y una precisión aterradora. Los cuchillos de el mudo se movían en sus manos como si siempre hubieran estado allí. Aprendió a sentir cada fibra, cada tendón, a deslizar la hoja sin esfuerzo, separando la carne del hueso con la limpieza de un cirujano. Durante el día, era la chica invisible que fregaba suelos. Por la noche, era una maestra perfeccionando su arma. Leo y Marco, por su parte, pasaban las horas previas a la competición alardeando, bebiendo y afilando sus cuchillos con torpeza. La víspera de la competición, el aire en el mercado vibraba con una energía febril. Las apuestas corrían, las bravuconadas llenaban el aire, y el sonido de los afiladores era la banda sonora de la anticipación. Leo y Marco se pavoneaban seguros de su victoria, recibiendo palmadas en la espalda. Itzel, en su rincón, los observaba en silencio. No había ansiedad en su mirada, ni miedo, ni siquiera esperanza. Había una calma absoluta, la calma que precede a la tormenta. Limpió su último suelo, guardó su delantal y, al pasar junto al puesto de el mudo, le devolvió el gesto. Un único asentimiento. Estaba preparada. El día de la competición, el aire estaba cargado de testosterona y olor a metal. Los participantes estaban en sus puestos, afilando sus armas por última vez. Justo cuando el organizador iba a dar la señal de inicio, se oyó un grito ahogado. Uno de los favoritos, un veterano del mercado de San Juan, se desplomó al suelo agarrándose la espalda. Un mal movimiento al ajustar su mesa, un tirón fatal. El pánico se apoderó de los organizadores. Había un puesto vacío, un corte de res de primera esperando. El evento se detuvo, las miradas iban de un lado a otro. ¿Quién podría sustituirlo? Itzel vio la oportunidad. No era un hueco en la competición, era una grieta en el muro que habían construido a su alrededor. Sintió el peso del estuche de el mudo en su mano, el recuerdo de la risa de Leo en sus oídos, y la imagen de su padre esperando en casa. Todo convergió en un único punto de claridad. Ya no había miedo, solo una rabia fría y un propósito. Salió de su rincón, caminando con una calma que nadie le había visto nunca. Se plantó en el centro del pasillo y con una voz que no tembló, dijo: «Yo tomaré su lugar». La frase quedó suspendida en el aire por un segundo, y luego estalló una carcajada general. Era un sonido cruel, humillante. Don Genaro se puso rojo de vergüenza. «Vuelve a tu sitio, niña», le gritó Marco, pero uno de los jueces, un chef de renombre con un restaurante de lujo en Polanco, levantó la mano pidiendo silencio. Miró a Itzel, a su delantal manchado, a la determinación de acero en sus ojos, y a los cuchillos legendarios que portaba. Sonrió levemente. «De acuerdo», dijo, para asombro de todos, «que participe, démosle un poco de emoción al espectáculo». Cuando subió a la tarima, el mundo se convirtió en un túnel de ruido. Las burlas eran como avispas zumbando a su alrededor. Leo le guiñó un ojo, una promesa de fracaso. El corazón le latía en la garganta. Sonó la campana de inicio.
Por un instante, se quedó paralizada. Pero entonces, posó la mano sobre la pieza de carne. El frío la ancló, la devolvió a la realidad. Cogió el primer cuchillo de Callie, el mudo. El equilibrio era perfecto, como una extensión de su propia voluntad. El ruido se desvaneció. Solo quedaban ella, la carne y el honor de su abuelo. Mientras los otros hombres atacaban la res con fuerza bruta, con golpes secos y movimientos toscos, Itzel empezó a bailar. Sus manos se movían con una economía de gestos hipnótica, casi sobrenatural. El cuchillo no cortaba, se deslizaba. Encontraba el camino exacto entre el músculo y el tendón, separando las piezas con la limpieza de un cirujano. No había esfuerzo, solo conocimiento. Las risas del público se fueron apagando una a una, reemplazadas por un silencio de pura fascinación. La gente se empujaba para verla, susurrando con incredulidad. Estaban presenciando el nacimiento de una leyenda en tiempo real. El cronómetro aún no había llegado a cero cuando Itzel dio un paso atrás. Había terminado 30 segundos antes que el más rápido de sus rivales. Los demás tenían en sus tablas montones de carne desordenados, fruto de la prisa y la fuerza. La tabla de Itzel, sin embargo, era una obra de arte. Había dispuesto cada corte, el lomo, el solomillo, la costilla, con una armonía que revelaba un conocimiento anatómico profundo, casi sagrado. Había ejecutado técnicas que ni el propio don Genaro conocía, cortes de exhibición que parecían imposibles. No había despiezado la carne, la había liberado. Un silencio sepulcral, espeso, cayó sobre el mercado. Nadie se atrevía a respirar. Don Genaro estaba blanco, con la boca abierta, incapaz de procesar lo que veía. Leo y Marco miraban la tabla de Itzel y luego sus propias manos manchadas, derrotados, aniquilados. De repente, el chef, el juez, empezó a aplaudir. Lento, deliberado, sonoro. Y entonces, como si se rompiera un dique, el mercado entero estalló en una ovación que hizo temblar el techo de lámina. El chef se acercó a ella ignorando a todos los demás, y le dijo en voz alta: «Quiero esa magia en mi cocina. Le ofrezco un contrato de exclusividad, ahora mismo». La oferta del chef quedó flotando en el aire denso del mercado, cortando el silencio como un cuchillo. Don Genaro, que segundos antes era el rey de aquel universo de carne y sangre, se encogió. Su rostro se volvió del color de la cera, sus ojos fijos en la tabla de Itzel, en esa obra de arte que humillaba décadas de su propia tradición. Leo y Marco eran estatuas de sal, su arrogancia disuelta en una mueca de incredulidad y terror. El apodo de «Princesita» murió en ese instante, ahogado por los murmullos de asombro que empezaban a llamarla, con un respeto casi religioso, la maestra. Itzel no respondió al chef de inmediato. En lugar de eso, sus ojos, fríos y calmados, buscaron a don Genaro. No había triunfo en su mirada, ni rencor. Había algo mucho más devastador: indiferencia. Fue en ese momento cuando el viejo carnicero comprendió que la había perdido para siempre. Se acercó a ella arrastrando los pies, y con la voz rota de un hombre derrotado le suplicó: «No te vayas, quédate, te doy una parte del negocio». «El jabalí de oro necesita tu nombre, no el mío». Ella simplemente asintió. Una vez. No era un acuerdo, era una rendición. La dinámica en El jabalí de oro se transformó de la noche a la mañana. Leo y Marco, los antiguos verdugos, se convirtieron en sus sombras. Ahora eran ellos quienes limpiaban los desagües, quienes afilaban los cuchillos con un cuidado temeroso, y quienes la observaban trabajar en un silencio reverencial. A veces, Marco se atrevía a preguntar con voz tímida: «Maestra, ¿cómo se consigue ese ángulo?». Itzel les enseñaba, no con amabilidad, sino con la misma precisión implacable que usaba con la carne. No buscaba venganza, sino imponer un nuevo orden basado en el talento, no en el apellido. Con el primer pago de su nuevo contrato y su parte de las ganancias, Itzel tomó un autobús de vuelta a Hidalgo. No llevaba un trofeo, sino la dignidad de su familia en el bolsillo. La carnicería de su abuelo, cerrada y polvorienta, volvió a la vida. Cuando le entregó las llaves a su padre, el hombre no lloró de tristeza, sino de un orgullo que creía perdido para siempre. «Lo lograste, mija», le dijo, abrazándola con una fuerza que sanaba viejas heridas. No solo había salvado el negocio familiar, le había devuelto el alma a su padre. De regreso en la ciudad, su leyenda ya era un hecho. Carniceros de otros mercados venían solo para verla trabajar, para presenciar la danza de sus cuchillos.
Pero el reconocimiento más importante llegó sin palabras. Una tarde, mientras cerraba el local, el mudo se acercó. Le puso una mano en el hombro, y cuando ella se giró, él le dedicó la primera sonrisa completa que nadie le había visto en años. Era una sonrisa ancha, sin dientes, pero llena de un orgullo puro y profundo. Era el gesto de un rey abdicando ante su legítima heredera. Él siempre lo supo. Al final, Itzel no destruyó a sus enemigos, simplemente los hizo irrelevantes. Su victoria no fue un acto de venganza, sino de justicia poética. No se conformó con ganar una competición, se adueñó del mundo que intentó aplastarla, reescribiendo sus reglas con el filo de su talento. Aquella tarde, todos en el mercado aprendieron que la fuerza más afilada no reside en el acero de un cuchillo, sino en la dignidad de un espíritu que, simplemente, se niega a ser despiezado por nadie. Ella no solo cortaba carne, había aprendido a cortar el miedo. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Y suscríbete para más historias de lucha, verdad y dignidad. Gracias por escuchar. Lo que vino después de su victoria, no fue un estallido de alegría ruidosa, sino un silencio denso, cargado de significado. Itzel no celebró aplastando a sus enemigos, su triunfo fue mucho más sutil y aniquilador. Simplemente los hizo irrelevantes. Demostró que el poder que don Genaro y sus hijos ostentaban no se basaba en el mérito, sino en la costumbre, en un sistema cerrado que ella reventó desde dentro sin levantar la voz. Su verdadera victoria no fue levantar un trofeo, sino obligar a todo un mundo a arrodillarse ante la evidencia irrefutable de su talento, un talento que ellos habían intentado enterrar bajo el desprecio. La historia de Itzel, cuando la pienso, no es solo la de una joven que se abre paso, es la historia de un legado reclamado. Ella no luchaba por un puesto o por un sueldo, luchaba por honrar la memoria de su abuelo, y por la esencia misma de un oficio que Leo y Marco habían profanado con su arrogancia. Ellos veían la carnicería como un derecho de sangre, un símbolo de hombría. Itzel les enseñó que era un arte que exigía respeto, inteligencia, y una humildad que ellos jamás entendieron. Cada corte perfecto era un tributo a sus raíces, una forma de decir que la tradición no se hereda, se gana. La onda expansiva de su hazaña transformó el mercado para siempre. Su nombre se convirtió en una leyenda susurrada, un recordatorio constante de que el talento no entiende de género, edad ni origen. Los viejos maestros que antes la miraban con lástima o indiferencia, ahora buscaban su consejo. Los jóvenes aprendices ya no veían la sumisión como el único camino. Itzel, sin pretenderlo, sembró una semilla de duda en las viejas certezas, creando un antes y un después. Demostró que un solo individuo, armado con habilidad y una voluntad inquebrantable, podía cambiar las reglas no escritas que gobernaban sus vidas. Al final, esta no es una historia sobre cuchillos y carne, es una historia sobre la dignidad. Nos enseña que la humillación es un veneno que solo funciona si te lo bebes. Itzel se negó a hacerlo. Cada insulto, cada sabotaje, fue como un golpe de martillo en la forja, templando su espíritu en lugar de romperlo. Ella demostró que la integridad es una coraza invisible. Intentaron despiezar su alma, reducirla a trozos de miedo y vergüenza, pero descubrieron que estaba hecha de un material que no se puede cortar: el respeto por uno mismo y por el trabajo bien hecho. La historia de Itzel nos recuerda que la verdadera fuerza no grita, simplemente es. Nos demuestra que el mérito, tarde o temprano, encuentra su lugar, abriéndose paso a través del ruido del prejuicio y la mediocridad. Son estas historias las que nos dan aliento, las que nos impulsan a seguir luchando en nuestras propias batallas silenciosas. Si crees que la dignidad es el arma más poderosa que existe, suscríbete al canal y comparte este relato. Porque hay muchas más voces que, como la de Itzel, merecen ser escuchadas. Gracias por acompañarme hasta el final.